Capítulo 2. Bienvenidos a Rusia. Y relaciones diplomáticas con Kila. Una semana después, la delegación se reunió en el puerto de Mayark, el puerto más grande del Principado de Kuatoyne. El cielo estaba despejado, con nubes altas y un hermoso azul que se extendía por el horizonte. El aire se sentía ligeramente fresco. Frente a los delegados de Kuatoyne, un hombre vestido de traje comenzó a hablar. Estimados invitados, es un honor para mí recibirlos hoy como la delegación oficial hacia Rusia. Mi misión es hacer que su viaje sea lo más cómodo posible. Soy Nikita Krosia y seré su guía en Rusia. Si experimentan alguna incomodidad, por favor, háganmelo saber. Mientras tanto, uno de los miembros de la delegación mostraba un rostro lleno de angustia. ¿De verdad nos vamos a ir en barco ahora?, preguntó con voz lúgubre el general Anki, del Buró de Seguridad. General Anki, no se ve nada bien. ¿Qué le sucede?, preguntó Yagou. Señor Yagou, ahora estoy asignado al Buró de Relaciones Exteriores, por favor, deje de llamarme general. Entiendo. Entonces, ¿qué pasa, señor Anki? Anki dejó escapar un largo suspiro. Es que, de solo pensar en la travesía, me siento mal. Viajar en barco es sumamente incómodo. Nunca sabes cuándo podrías volcar, la luz no llega al interior, por lo que todo es oscuro y húmedo. Además, mucha gente enferma en viajes largos, y como solo hay comida en conserva para evitar la putrefacción, solo se come cosas saladas. Y lo peor es ahorrar agua. Aunque tenga sed, tendré que aguantar. Me dijeron que llegaremos a Rusia en 2 días, así que trataré de resistir, pero siendo honestos, 2 días es imposible dada la distancia. Creo que cometí un error al aceptar esto. No hay forma de que naveguemos a una velocidad tan absurda. Yo también pienso que los tiempos son extraños, asintió Yagou. Pero dado que Rusia opera esos barcos de hierro, quizás no debamos juzgarlos con nuestro sentido común. Pronto llegaron al muelle principal del puerto. De repente, tras la silueta de una isla cercana, emergió una enorme mole blanca, tan grande como una isla misma. Toda la delegación quedó paralizada de asombro. El barco era gigantesco y no tenía ni una sola vela. Aquella ciudad flotante se detuvo frente a la costa. En realidad, el navío utilizado para transportar a los delegados era el MV Aurora, un crucero de la compañía británica Peyo Cruises que, por azares del destino, se encontraba en el puerto de San Petersburgo durante la transición. El gobierno ruso lo había requisado para esta misión diplomática. Nota. Otros cruceros extranjeros que quedaron atrapados en San Petersburgo también fueron integrados a la flota rusa. El plan era que empresas rusas como Volor compraran estas naves para crear una red de turismo de lujo, una auténtica mina de oro para la economía rusa. Krosia comenzó su explicación. Esta vez viajaremos a Rusia en el barco que está anclado allá afuera. Me hubiera gustado atracar directamente en este puerto, pero lamentablemente la profundidad del agua es insuficiente. Bajaremos en botes pequeños para abordar el buque. De pronto, 3 lanchas motoras descendieron del crucero y se deslizaron hacia el puerto a una velocidad increíble. No tenían velas ni remos. Señor Krosia, llamó Anki. ¿Sí? Dígame. Ese barco, parece no tener velas, ¿cómo se mueve? Y esas lanchas no tienen remos, pero van rapidísimo. ¿Es algún tipo de barco mágico de las zonas de la primera civilización? No sé que sea un barco mágico, sonrió Krosia, pero esas lanchas funcionan con motores diésel. ¿Diésel? Sí. Es un sistema que genera energía mediante la explosión de combustible pesado, lo que hace girar una hélice para impulsarse. No entiendo nada, pero suena increíble. Finalmente, abordaron las lanchas y se dirigieron al crucero. Al entrar, el asombro fue mayor. ¡Qué luz! ¿Usarán magia de iluminación para todo esto?, pensó Yagou. Este barco es de hierro, ¿cómo flota? El interior es brillante y el aire se siente fresco y constante. Fueron guiados a sus camarotes privados, donde los delegados de Kuatoyne pasaron el tiempo más relajado de sus vidas. Del diario de Yagou de ese día, no puedo ocultar mi sorpresa. Nunca he visto, oído o leído sobre un barco de tal magnitud. El interior es cómodo, brillante y, asombrosamente, la temperatura se mantiene constante. A pesar de su tamaño, avanza sobre el mar veloz como una flecha. ¿Qué clase de nación es Rusia para producir tales maravillas? Algunos en el buró decían que era una nación bárbara, pero ahora me niego a aceptarlo. Rusia debe tener un poder igual al de las grandes civilizaciones. 2 días después, tras una travesía de solo 48 horas, Yagou y Anki contemplaron la vista de San Petersburgo mientras se aproximaban a la terminal de cruceros Marine Facade. Bienvenidos.
Esta es una ciudad rusa. Desde el mar, el puerto Marinefaka demostraba rascacielos imponentes y calles llenas de carruajes sin caballos. La mezcla de arquitectura moderna y edificios clásicos europeos le daba a la ciudad una elegancia majestuosa. Barcos de carga y naves domésticas iban y venían sin cesar. Este es uno de los puertos más activos de Rusia, explicó Krosia. Era el centro de llegada de turistas en nuestro antiguo mundo. Al desembarcar, sintieron el golpe del clima gélido de Rusia. Por fortuna, siguiendo las instrucciones previas, todos llevaban abrigos gruesos. Brrr. No puedo creer que haga tanto frío, dijo Anki tiritando. Es verdad, jamás sentí algo así, añadió Yagou. Lamento el clima, se disculpó Krosia. Rusia estaba ubicada en la parte norte de nuestro antiguo planeta, la zona más fría. Oh, miren, nuestro transporte ha llegado. Una limusina negra llegó al puerto. Al subir, Krosia les explicó que el vehículo se movía mediante un motor de combustión interna. Les contó que casi todos los ciudadanos tenían uno y que incluso un trabajador joven podía comprarlo. Eso significa que Rusia es inmensamente rica, concluyeron los delegados. En el hotel Parking, recibieron una charla sobre etiqueta básica. Les advirtieron sobre los semáforos, las máquinas expendedoras y los torniquetes automáticos. Si tomaban algo sin pagar o ignoraban las reglas, serían arrestados por seguridad. Anki, más interesado en lo militar, aprovechó un momento. Señor Krosia, ¿podría visitar al ejército ruso? Krosia lo pensó un momento. Sacó un pequeño dispositivo brillante que parecía una tabla mágica de comunicación, su smartphone, y habló por él. Señor Anki, mañana se celebrará un festival aéreo en la base aérea de Gorelovo. Es una exhibición para el público y una forma de acercar a los militares con los ciudadanos. Si gusta, podemos organizar su asistencia. Oh, por supuesto. Muchas gracias. Nota. La base de Gorelovo, abandonada tras la caída de la URSS, había sido reactivada en 2010 como base oficial de la Fuerza Aérea del Báltico. Yagou también levantó la mano para ir. Al día siguiente, Anki y Yagou estaban sentados en la sección de invitados especiales de la base Gorelovo. Honestamente, casi me distraigo con las carreteras, pero finalmente veré la fuerza real del ejército ruso, pensó Anki. El evento estaba por comenzar. Para Anki era inconcebible que civiles entraran a una base militar a interactuar con soldados. Le sorprendía cuánto parecía el ejército apreciar a su pueblo. A continuación, daremos inicio a las maniobras de vuelo de los Su-35. Por favor, miren al cielo hacia su derecha. El Sukhoi Su-35 está entrando a una velocidad de 850 km por hora. El poder del Su-35. Anki, visiblemente emocionado, exclamó. Señor Krosia. Dijo que la velocidad es de 850 km por hora. ¿No será un error? No, es correcto. Anunciaron que su velocidad actual es de 850 km por hora, respondió Krosia con naturalidad. En ese momento, todos los espectadores giraron la vista hacia la derecha, por donde volaba el caza. El objeto se aproximaba a toda velocidad. Cuando el avión pasó frente a la tribuna de invitados, el estruendo de los motores sacudió el aire. ¿Acaso esa cosa puede alcanzar la velocidad del sonido? Gritó Anki, aterrado y maravillado a la vez. WHOSSHH. El Su-35 comenzó a trepar en un ángulo casi vertical. El aire, al separarse, formaba nubes blancas sobre las alas principales y dejaba estelas de vapor en las puntas. Un rugido similar al de un trueno envolvió el lugar y se pudieron ver dos llamaradas rojas brotando de las toberas. La ignición de los posquemadores. En un abrir y cerrar de ojos, el avión desapareció en el azul del cielo. Anki se quedó sin palabras ante la capacidad de combate del caza ruso. Miren al cielo a la izquierda. El Su-35 está de regreso, anunció el altavoz. ¿Qué? Ya. El Su-35 maniobrará a unos 600 km por hora y girará frente a ustedes. Durante este giro, el piloto experimentará una gran fuerza G. El caza realizó maniobras acrobáticas extremas frente a los asientos de los delegados. ¿Es posible siquiera moverse así?, murmuró Yagou. El avión continuó danzando en el aire, realizando piruetas que desafiaban la lógica, dejando a la delegación de Kwatoine en un estado de absoluta estupefacción. Señor Krosia, ese dragón de hierro es increíblemente rápido, pero, ¿cuál es su límite real? El Sukhoi Su-35 es el caza principal de Rusia. Su velocidad máxima es de aproximadamente Mach 2,25. Eso es 2,25 veces la velocidad del sonido.
Debido a que se generan ondas de choque al romper la barrera del sonido, el vuelo de hoy se limitó a 850 km por hora por seguridad, explicó Crosia. Los delegados de Kwatoine guardaron un silencio sepulcral. Del diario de Anki de ese día: Rusia me aterra. Han construido un sistema de distribución masivo llamado ferrocarril, tienen autopistas en el cielo y edificios tan altos que parecen tocar las nubes. Y lo más aterrador es que San Petersburgo ni siquiera es la capital, sino solo una ciudad regional. No tengo palabras para describir el shock. Rusia es una nación demasiado rica, con una tecnología militar que respalda su inmenso poder nacional. Sus dragones de hierro vuelan a 2 veces la velocidad del sonido y su capacidad de ascenso es sobrenatural. Son monstruos con un radio de combate de más de 1000 kilómetros. Desde su perspectiva, los wyverns de nuestro país deben parecer moscas que morirían de un solo golpe sin poder defenderse. Según Crosia, esos dragones también pueden atacar barcos y objetivos en tierra. Debemos ser sus amigos. Convertirlos en enemigos sería más aterrador que enfrentar a todas las civilizaciones conocidas juntas. He aprendido una lección hoy. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debemos enemistarnos con Rusia. En el hotel. Oiga, señor Yagou, llamó Anki. ¿Qué pasa? ¿Qué opina de Rusia? Bueno, en resumen, abundancia. Es increíble. La temperatura en el hotel es constante. ¿Cuánta energía gastarán para calentar un edificio así? Casi todo el aire en las construcciones está regulado por ellos. Tienen máquinas que dan agua caliente con solo girar una perilla. Podemos bañarnos sin necesidad de encender una fogata. Los baños son impecables. Yagou continuó. Afuera hay máquinas automáticas donde puedes comprar café caliente, y tiendas que venden una bebida alcohólica llamada vodka a cualquier hora. Siempre hay comida fresca disponible. Las calles están tan iluminadas de noche que puedes caminar con total seguridad. Su nivel de vida está en una dimensión distinta a la de Kwatoine. Siento una diferencia abismal en el poder nacional. Y tras ver el vuelo de hoy, no tengo dudas. Rusia jamás debe ser nuestro enemigo. Pienso igual, asintió Anki. Nuestros wyverns no sirven de nada ante esos cazas. Mañana salimos hacia la capital. Rusia es mala para mi corazón. Yo me siento afortunado, concluyó Yagou. Que un país así haya aparecido de la nada y que nosotros seamos los primeros en contactarlos, somos muy afortunados. Hacia la capital. Al día siguiente. La mañana era fresca y el aire puro. En Rusia, el cielo se veía despejado cada día, sin rastro de contaminación. Crosia apareció ante los delegados. Buenos días a todos. ¿Descansaron bien? Sí, fue un sueño maravilloso, respondió Anki. Nunca imaginé que un colchón pudiera ser tan suave. Dormí como un bebé. Es verdad, añadió Yagou. Y no olvidemos el agua caliente, ese jabón que huele tan bien y los baños limpios. Todo es excepcional. Me alegra oírlo, sonrió Crosia. Hoy, tras el desayuno, tendremos una sesión informativa de 10 a 11. Luego, saldremos hacia la estación Moskovsky Vokzal para tomar el tren de alta velocidad Sapsan a las 13. Llegaremos a Moscú, a la estación Leningradsky Vokzal, exactamente a las 17:04. Durante la explicación, los delegados recibieron un regalo, un objeto llamado reloj de pulsera. Les asombró que Rusia tuviera un concepto del tiempo tan preciso, capaz de medir segundos. Para Anki, como militar, esto significaba poder coordinar ataques simultáneos sin margen de error. Además, les explicaron que el reloj se cargaba con la luz y solo fallaba un segundo cada 100.000 años. Era algo que no sabían cómo procesar. Señor Crosia, escuché que Moscú está a más de 700 kilómetros de aquí, dijo Yagou. Así es. Y dice que el tren Sapsan corre por tierra a gran velocidad, ¿realmente llegaremos a las 17:04? ¿Llega con una precisión de 1 minuto? Sí. A menos que ocurra un desastre natural o un accidente grave, llegaremos exactamente a esa hora. Definitivamente, no debemos tratar de entender a Rusia con nuestros conocimientos actuales, pensó Yagou. La delegación se puso en marcha hacia la estación de trenes de San Petersburgo. El viaje a Moscú. Tras un trayecto de 45 minutos en el que disfrutaron de los paisajes de San Petersburgo, la delegación llegó a la estación Moskovsky Vokzal. Los delegados quedaron maravillados con la arquitectura de estilo europeo y el incesante flujo de personas que entraban y salían de la terminal. Tras adquirir sus boletos, el grupo llegó al andén y vio los trenes de alta velocidad esperando su partida. Una vez instalados en sus asientos, el tren partió rumbo a Moscú. Señor Crosia, debo admitir que todo esto es asombroso.
exclamó Yagou. Pero, dígame, ¿qué tipo de magia utilizan para que esto funcione? Crosia puso una cara de total confusión. ¿Magia? Exacto. Lo lamento, pero, en Rusia no existe la magia. ¿Qué? Ante la respuesta de Crosia, todos los miembros de la delegación se quedaron atónitos. Anki, sin poder creerlo, preguntó. Pero, ¿cómo se comunican los aviones con la Tierra si no es con magia de comunicación? Usamos ondas de radio. Como dije antes, todo el desarrollo de Rusia se debe a la ciencia. ¿Nada de esto es magia? Nada. Rusia utiliza la ciencia y la física para progresar. Gracias a ello, podemos sostener a nuestra nación con los productos que fabricamos. En ese momento, los delegados comenzaron a cuchichear sobre un posible secreto nacional. Pensaron que, si en Rusia no existía la magia, ellos podrían exportar su tecnología mágica en condiciones muy favorables. Desde hechizos de sanación para heridas menores hasta la creación de escuelas de magia que generarían grandes ingresos. Sin embargo, también comprendieron que si Rusia lograba entender la magia a través de su ciencia, podrían replicarla y aumentar aún más su ya abrumador poder nacional. Señor Crosia, ¿sería posible que nos exportaran su tecnología? Preguntó Yagou con esperanza. Recientemente se aprobó la Ley de Prevención de Fugas Tecnológicas del Nuevo Mundo. La exportación de tecnología clave está prohibida, así que lo veo difícil. Sin embargo, la tecnología simple se vende en cualquier librería. El problema sería traducirla, ya que nuestros idiomas son muy distintos al escribirse. Yagou decidió que, sin importar que, intentaría llevarse de vuelta tantos libros de física, química y ciencia como fuera posible. Mientras tanto, el Sapsan avanzaba con una suavidad increíble. Señor Anki, este tren es muy veloz, ¿no cree? Es increíble, respondió Anki. Va rápido, pero casi no se mueve por dentro. Si corriera a esta velocidad en nuestro país, temería un accidente. Desde su inauguración, el Sapsan no ha tenido víctimas fatales por accidentes, comentó Crosia. Es el transporte más seguro y económico de Rusia. Llegada a la capital, el diario de Yagou. Tras pasar por varias ciudades importantes, llegamos a Moscú en el Sapsan. Incluso las ciudades locales que vimos en el camino eran más grandes que las capitales de las naciones civilizadas que conocemos, pero Moscú está en otra dimensión. Todo se mueve con precisión exacta, hay multitudes de gente y los edificios son tan altos que perforan el cielo. Hay construcciones que igualan al famoso monte Ajay de Kuatoine, 539 metros sobre el nivel del mar. Mañana enfrentaremos las negociaciones de alto nivel. Haremos lo mejor por los intereses de nuestra nación. Tenemos la suerte de ser testigos de un momento histórico. Conferencia de alto nivel. El Kremlin, Moscú. La reunión comenzó al día siguiente. Un funcionario ruso se dirigió a los delegados. Soy Alexander Chakov, del Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca. Seré directo. Rusia desea cooperar con Kuatoine para importar alimentos y materias primas. Cuando los delegados vieron la lista de cantidades necesarias, palidecieron. 88 millones de toneladas al año. Exclamó Yagou. Así es. Sabemos que su país es una potencia agrícola con una autosuficiencia superior al 100%. Queremos saber qué tan factible es. No pedimos una respuesta inmediata, pero sí celeridad, explicó Chakov. Yagou leyó los materiales con detenimiento y respondió. Sobre los recursos pesqueros es difícil, y no estoy seguro sobre esos granos de café, pero respecto a lo demás, creo que podemos asegurar las cantidades. Sin embargo, hay un problema logístico. ¿Cuál? Nuestro país no tiene los medios para transportar tanta mercancía hacia el suyo. La infraestructura en el interior es insuficiente para llevar los productos a los puertos. E incluso si llegaran, no tenemos barcos lo suficientemente grandes ni personal suficiente para cargarlos. Entonces, si resolvemos eso, ¿exportarán la comida? Tendría que confirmarlo con mi gobierno, pero creo que sería posible. La sala se llenó de murmullos entre los ministros rusos. Entonces, un hombre de cabello gris impecable tomó la palabra. Soy Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores. Si Kuatoine mantiene una actitud amistosa, Rusia financiará la expansión de sus puertos, la infraestructura ferroviaria y las zonas de cultivo mediante ayuda oficial al desarrollo. ¿Qué les parece? Los delegados de Kuatoine no podían creerlo. En un país donde la comida sobraba, exportarla los haría inmensamente ricos, y encima Rusia pagaría por modernizar sus puertos y trenes. Era el trato del siglo, el Tratado Rusia-Kuatoine. 10 días después, se firmó el acuerdo de cooperación, exportación masiva.
Kuatoyne suministrará los alimentos requeridos por Rusia. Infraestructura. Rusia expandirá el puerto de Mayark y construirá vías ferroviarias hacia las zonas agrícolas con fondos propios. Servicios básicos. Rusia modernizará los sistemas de agua, electricidad y gas en Kuatoyne a cambio del suministro constante de alimentos. Seguridad. Se continuarán las discusiones para un tratado de no agresión y la construcción de bases militares rusas en territorio de Kuatoyne. Reino de Kila. Barat, la capital. Mientras Kuatoyne celebraba su nueva alianza, la realidad en el vecino reino de Kila era desoladora. Un paisaje de vientos secos, sin bosques ni árboles. Un océano de arena y tierras yermas donde nada crecía. Conocida por otros como el país pobre, su gente vivía en la desesperanza absoluta. Su única forma de subsistir era enviar mercenarios o trabajadores al fértil principado de Kuatoyne. ¿Cómo reaccionaría esta nación hambrienta al ver que una superpotencia de otro mundo acababa de estacionarse en su patio trasero? El principado de Kuatoyne solía vender alimentos al reino de Kila a precios bajos, siendo prácticamente el sustento vital de dicho reino. Metshal, un noble de la corte y encargado de la diplomacia de Kila, esperaba en la sala de embajadores a un enviado de Kuatoyne que había solicitado una reunión por asuntos de urgencia. ¿Asuntos de urgencia? ¿Habrá movimientos en el reino de Louria? Pensaba Metshal con preocupación. Louria era una nación de supremacía humana que despreciaba a las demás especies, tratándolas como subhumanos. Su ambición de unificar el continente de Rodenius mantenía a todos en vilo. Metshal, al ser un enano, sabía que caer bajo el dominio de Louria significaría el fin de su libertad. La puerta se abrió y Paine, un diplomático de Kuatoyne, entró con semblante tenso. Tras los saludos de rigor, Metshal fue al grano. ¿Cuál es la urgencia? Un país recién aparecido llamado Rusia ha visitado Kuatoyne y exige establecer relaciones diplomáticas. ¿Qué? Metshal se mostró confundido. Eso no suele ser motivo de una reunión urgente entre nuestras naciones. Paine continuó con gravedad. Rusia también desea establecer lazos con el reino de Kila y nos pidió que actuáramos como mediadores. Pero debe entender algo. Esa nación es demasiado especial. Paine describió la llegada de un barco de acero de 250 metros de largo escoltado por naves de guerra masivas. Metshal no podía creer lo que oía. Imposible. Si eso es cierto, no hablamos de un país en desarrollo, sino de una potencia al nivel de las grandes civilizaciones, o incluso superior. ¿Cómo es que no sabíamos de ellos? Afirman que fueron trasladados repentinamente desde otro mundo, explicó Paine. Le enviaré más detalles cuando regrese nuestra delegación, pero hay algo más. Su población parece estar compuesta exclusivamente por humanos. Metshal se alarmó. ¿Qué? Sin enanos, hombres bestia y elfos. Quizás, ¿acaso los exterminaron como planea hacerlo Louria? No quiero involucrarme con un país así. Paine intentó calmarlo. Aún no sabemos qué clase de nación son, pero su tecnología rivaliza con las civilizaciones más avanzadas. Si se enemistan con Louria y Rusia al mismo tiempo, no tendremos oportunidad de sobrevivir. Metshal recuperó su compostura de diplomático. Entiendo. Recibiremos al enviado ruso y escucharemos su propuesta. Gracias. Una semana después, llegó el día del primer contacto. El embajador ruso llegó a Barat, la capital de Kila, ubicada lejos de la costa, en una máquina voladora llamada helicóptero. Los soldados de Kila, al ver por primera vez aquel objeto que descendía entre rugidos y ráfagas de viento, quedaron petrificados. La reunión se llevó a cabo en la Oficina de Asuntos Exteriores. Sergei Komalov, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, saludó formalmente. Metshal, aún desconfiado, preguntó. He oído que son una nación de alta tecnología. ¿Qué podría querer Rusia de un país pobre como el nuestro? Metshal estaba listo para rechazar cualquier demanda de esclavos o territorio, pero la respuesta lo dejó atónito. No nos importa si nuestros aliados son ricos o pobres, dijo Komalov con calma. Solo queremos mantener canales abiertos con el mundo. Sin embargo, supimos por Kuatoyne que en sus tierras abunda el agua que arde. He visto muestras y Rusia desea importar este recurso. A cambio de esto, y mientras definimos el valor del cambio, Rusia exportará infraestructura a su reino. Metshal sintió un inmenso alivio, seguido de una profunda confusión. En Kila, el agua que arde petróleo, era tan común y despreciada como las piedras del camino. ¿Se refiere a ese líquido negro que brota del suelo y arruina los cultivos? Preguntó Metshal. Es un estorbo. No sirve para regar, se filtra por todos lados y huele fatal. También tenemos piedras que arden carbón. ¿Le interesan esas?
El carbón es útil, pero lo que buscamos prioritariamente es el agua que arde. El embajador ruso extendió 2 hojas de papel de alta calidad. Una estaba en un idioma ilegible para Metzal y la otra era una tabla bilingüe. El documento detallaba proyectos de infraestructura, agua, electricidad, caminos y viviendas. Todo esto a cambio de esos charcos de agua negra inservible. Hará a nuestro país inmensamente rico, pensó Metzal, sin poder creer su suerte. Para disipar dudas, Komalov le mostró un video en una computadora portátil. Metzal observó boquiabierto los rascacielos de Moscú, la nieve de San Petersburgo y la maquinaria pesada construyendo carreteras en segundos. Comprendió que Rusia no era una amenaza bárbara, sino una superpotencia mundial. Al confirmar que Rusia no discriminaba a otras razas, simplemente no existían en su mundo original, Metzal corrió a informar al rey. Así, el reino de Kila formalizó su alianza con Rusia. Con el apoyo masivo de la potencia del norte, el país que una vez fue el más pobre del continente comenzó a transformarse. Kila y Kwatoine se convertirían en los pilares de la influencia rusa en el Nuevo Mundo, cambiando el curso de la historia para siempre. Fin del capítulo 2. El link a la historia del autor estará en la descripción.